en la COP26 y COP27 UNFSS. Recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Roberto Hernández Juárez. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto y muchísimas gracias. Siguiendo un poco el tenor de Vela, y agradecerle a todos los organizadores de este evento por darle seguimiento a un tema tan importante como los derechos de los animales y lo de la naturaleza, y encontrar a personas apasionadas, coincidir con activistas, con legisladores que han impulsado este tema específicamente en este espacio, y parte de la Casa del Pueblo, el Senado de la República, que ha impulsado esta agenda de protección de los animales y de la naturaleza, y eso quiero empezar platicándoles un poquito. Me voy a enfocar específicamente en protección y tutela en cara 2030, que es lo que nos marca los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, cómo se contemplan. Vamos a hablar un poquito de la reforma al artículo 73 constitucional, que es darle la facultad al legislativo, al Congreso, para que pueda legislar en materia de bienestar animal, que actualmente se encuentra en esta Cámara y que no se ha querido discutir por espacio blanco. Y también vamos a hablar de los demás proyectos legislativos que se encuentran en esta legislatura, que estamos a tan solo unos meses de concluir, porque es tan importante que hablemos de los derechos de la naturaleza y o de los animales. Y justo por ahí mencionaron, ¿no? Y me gusta porque a inicios, hace unos meses, estábamos en la conferencia de las partes de cambio climático, en la COP27 en Egipto, donde coincidí con varias legisladoras, incluso hoy candidatas a la presidencia de la República, y trabajamos en distintos puntos de acuerdo y reformas constitucionales para incluir en el mes de diciembre, si no me equivoco, fue alrededor del 12 de diciembre del 2022, que trabajamos estas reformas. Voy a hacer una recopilación un poco breve, si quieren tomar notas, si no, igualmente se los comparto a los organizadores para que por correo tengan la información. Fue el 3 de septiembre del 2019 a cargo de Movimiento Ciudadano, donde se propone una modificación a la fracción segunda del artículo 76 y el artículo 137 para incluir el apartado de los derechos de la naturaleza. Es decir, si alguien quiere consultar un poco hacia dónde va la reforma de los derechos de la naturaleza, pueden consultar esta iniciativa de reforma, y ahorita les voy a dar por qué las estoy conjuntando. El 11 de febrero del 2020 fue a cargo del senador Armenta de Morena una reforma al artículo 40 constitucional y al artículo 73, un poco alineada a la que mencionamos, que se encuentra actualmente para aprobarse, que es la facultad del Congreso, y incluir un apartado de derechos de los animales, ¿no? Actualmente en México no tenemos una reforma que reconozca a los animales como sujetos de derechos, y eso es preocupante. Entonces lo vamos a ver un poco más alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al momento en el que nos encontramos jurídicamente actual. 24 de marzo del 2020 es por parte de Morena, senadora Susana Hart y Óscar Ramírez Aguilar presentan nuevamente una iniciativa de reforma en este sentido. El 28 de julio de 2020, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, una reforma al artículo 4 constitucional, cual sé que no son juristas, de repente se me va, pero ¿por qué es importante? En el 73, para darle la facultad al Congreso que no tiene facultad, es decir, ¿por qué no lo han hecho? Porque no pueden, o sea, ellos mismos se tienen que dar permiso. No sé si alguien sabía eso. No. ¿No? Yo no. Así de absurdo es de repente el sistema jurídico. ¿Y por qué el cuarto constitucional? Porque en el cuarto constitucional reconocemos el derecho y la garantía del derecho a un medio ambiente sano. Y una de las propuestas que se encuentra ahorita en la Cámara de Diputados es esta reforma, que es una acumulación de estos proyectos para incorporar el concepto de limpio y saludable, que es en relación a la resolución A76300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, se reúne el Alto Consejo de Naciones Unidas hace 2 años y medio y se debate en las mesas, no es cualquier mesa, no es el Senado de la República, son con científicos verdaderamente expertos en cada uno de esos temas, y se llega a esta resolución donde se recomienda a los estados incluir estos conceptos nuevos de sustentable y saludable, ¿no? El aspecto de salud. ¿Por qué
y saludable es un aspecto fundamental que es de doble filo y que a mí me da mucho miedo en el buen sentido. Ay, qué tanta Sofía. En el buen sentido. ¿Por qué? Porque si algo ha podido mover la agenda internacional en pro de la protección de los océanos, en pro de la protección de quitar plásticos o banear plásticos y microplásticos, que esa resolución se discute en 2 meses en Canadá, es el aspecto de salud. Y por eso es que digo que es una daga de doble filo, muy complicada de tomar y más de legislar, porque anteriormente no nos importaba, ¿no? Pero cuando hablamos de embarazo, cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos del uso ético y medicinal, todo contemplado en salud, ahí sí como comunidad internacional y como sociedad damos como un salto para atrás, donde dices, a ver, no, aquí sí es importante, ¿no? Entonces, por eso es importante contemplar el eje de salud, porque a largo plazo no únicamente contempla el aspecto humano, sino también los efectos del cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las especies, ¿no? A la biodiversidad que habita en un bosque, en montaña, en los océanos, también tiene un aspecto de salud, ¿no? Entonces, en este reconocimiento es totalmente vinculado y por eso, desde mi punto de vista, creo que va un poco lento, ¿no? Porque tenemos un poco miedo hasta dónde vaya a llegar. Y un miedo no a reconocer el bienestar animal, un miedo a una reestructuración acelerada de la caída del capitalismo, de una reestructuración de la cadena de suministro global, ¿no? Ese es nuestro miedo, perder ganancias, no generar el profit o el crecimiento económico exponencial bajo los indicadores capitalistas que tienen las empresas. Ese es el miedo, no se vaya a confundir de, tengo miedo a reconocer los derechos de los animales, no, es ese reconocimiento y una mala interpretación, alteración o vicio en la comunicación a las empresas y al capital específicamente, ¿no? Que por aquí, no sé si se mencionaron, no pude encontrar, no pude venir el día de ayer, pero hay muchísimos proyectos como el proyecto de los sitios Ramsar. ¿Y cuál es el efecto que está teniendo este modelo de consumo y producción capitalista, extractivista? Tiene un impacto, y eso lo vemos desde los 1930, 1980 tenemos el primer gran documento que es el encargo del Club de Roma, el MIT, que son los límites del crecimiento, ¿no? Donde decimos, aquí surge un paradigma de cómo podemos y cómo puede seguir nuestra sociedad creciendo, ¿no? Los datos son súper alarmantes, o sea, estos no dicen otra cosa, la ciencia no dice otra cosa más que generar respuestas, sí, pero también esta alarma, ¿no? Para generar los mecanismos que sean esas respuestas aterrizadas. Entonces, al final estas reformas que les comentaba, que se presentaron aquí en diciembre del 2022, ¿qué se logró? Está el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y se está todavía pendiente a dictaminar por la Comisión del Medio Ambiente, totalmente lamentable, porque todos buscan la reelección en esa comisión, entonces, y no han hecho su trabajo. Entonces, esa es la reforma del artículo 4 constitucional, contemplar saludable y sustentable. Únicamente en nuestra Constitución está en el artículo 25, primer párrafo, el concepto de sustentabilidad como un eje de desarrollo nacional, es decir, es obligación del Estado el desarrollo nacional de manera que sea sustentable, ¿no? Es la única parte donde contemplamos el eje de sustentabilidad de toda la administración. Y eso habla del desarrollo económico, del desarrollo de toda la nación, pero ¿dónde más lo vemos? Por eso es que es necesario aterrizarlo en otros conceptos para que se pueda vincular y decir, ok, también se menciona con el eje de salud, también se menciona con el eje de crecimiento y con bienestar animal. Entonces, creo que esos son algunos puntos que quería mencionar. Regreso al tema de salud. En el contexto mexicano tenemos y estamos bajo un sistema federalista, bajo un sistema que está constitucional, que está en constante alteración. Como constitucionalista, claro que me encanta analizar y ver todas estas reformas. Sin embargo, hace unos días, en la semana pasada, celebramos aquí en este mismo Senado de la República. El año pasado fue el 10º aniversario de la Ley General de Cambio Climático y se mencionaba cuáles son los retos en estos 10 años que se ha hecho, que sigue, que hay que reformar, que hay que quitar, que sí, que no. ¿Por qué? Dos apartados y dos spoiler alerts muy grandes. Uno,
porque uno de los proyectos que huele, ¿no? Por parte de Morena en la próxima administración es quitar la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Entonces, por eso se está trabajando tanto en esta normativa, para bien y para mal, un grupo de choque y un grupo activista científico, no de verlo si funciona y estos mecanismos sí sirven. Y por otro lado, existe otro gran proyecto que si no lo habían escuchado, investiguenlo, busquen la información certera, porque la próxima administración, en el próximo sexenio, que es del 2024 al 2030, es decir, culmina con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quien entregue el próximo sexenio entregará los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ver qué logramos, qué hicimos, cuál fue nuestro progreso, cuál fue el gran progreso de México en la reducción de la brecha de desigualdad como un país que es almacén, un país que es casa de la biodiversidad única en el mundo, ¿no? En temas de insectos y de mamíferos, y un país que igualmente es único en la protección de hábitats y de ecosistemas. Entonces, ¿cuál va a ser ese gran meta y objetivo que vamos a tener en la reducción de la brecha de desigualdad? También para los animales, sin instituciones fortalecidas, sin presupuesto, etc. Entonces, ¿por qué es alarmante? Porque el reconocimiento constitucional, un marco de reconocimiento de derechos humanos y bajo los principios de progresividad, de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad, no únicamente es el reconocimiento, sino también la tutela. Entonces, ¿reconocemos el derecho humano a un medio ambiente sano? Sí, ya está. ¿Reconocemos el derecho humano a un medio ambiente limpio? También. ¿Al derecho humano al agua? Sí. Sin embargo, ¿dónde está la garantía? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué estamos en una contingencia ambiental y con más de 50 incendios a nivel nacional? Porque no hay presupuesto. Si hay instituciones, si hay mecanismos, no hay presupuesto. Entonces, por eso es tan importante que hablemos del presupuesto, y esto es en su wishlist o tareas que se llevan de este foro, es que por favor anoten que en este año todos los activistas, que igual somos un poco políticos de repente porque hacemos promesas muy grandes, y ahí va mi punto, no podemos hacer gran cosa este año, en todo este 2024, más que pelear por el presupuesto, porque es en el próximo periodo legislativo donde se va a discutir el presupuesto de la Federación para el 2025, es decir, el presidente actual va a presentar un proyecto de cómo se va a gastar el dinero de la Federación para todo el próximo año, que no va a ser él, va a ser un nuevo presidente o presidenta. Entonces, para mí eso es súper alarmante y es uno de los puntos principales donde la transversalidad y todos los colectivas tenemos que unirnos para que ese presupuesto sea climático, sea ambiental y vaya etiquetado para bienestar animal. Porque si bien ya tenemos regulación en el tema penal con sanciones, incluso esta semana lamentablemente el deceso de la compañera, pero a favor de la legislación de la pedofilia animal en el estado de Puebla a través del Congreso, no sirven si no hay presupuesto. Entonces, una fiscalía sin presupuesto, sin ministerio público, sin personal, no nos funciona, y lo vemos, ¿no? Con la comisión de búsqueda de padres y madres. Entonces, esa es nuestra chapa este año. Si algo les puedo compartir es eso, que enfoquemos todos los esfuerzos a trabajar este año en el presupuesto. Ahorita se van a salir los legisladores y los suplentes, o lo cobran, no van a hacer nada, no se pueden presentar iniciativas, o sea, sí se puede, pero no lo van a hacer. Entonces, en la próxima es presupuesto, porque si no, el próximo año no vamos a poder hacer nada. Ese es uno de los puntos que les quería compartir, igualmente abiertos a cualquier otro punto. Y hablaba del constitucionalismo porque es importante cómo se relacionan estos tres poderes. Retomo la conversación de la Ley General de Cambio Climático. Estos mecanismos, aquí tengo dos sentencias que fueron importantes hace un poquito más de un año: el amparo 173-2022 y el amparo 230-2022. Siempre me gusta mencionarlos, ¿no? Porque evidencian la corrupción, porque evidencian el poder de las multinacionales, y se los dice un abogado de una